¿cómo están, estimados suscriptores? Vamos a hacer un cinturón. Vamos a ver algunas técnicas fáciles para que ustedes aprendan a coser apliques de una tela ya bordada en la máquina y también a mano, porque por ahí luego he subido muchas cosas o cosas muy rápidas, pero no han visto cómo lo hago realmente en la máquina o a mano. Si tengo por ahí un video, te lo dejo en esta esquinita de aquí o en esta de acá. Les dejo ahí el enlace para que los puedan ver. Ya tengo cómo coser apliques en la máquina. Vamos a coser con un hilo nylon, que es un hilo plástico muy delgado. Aquí el chiste es que vamos a aflojar la tensión, que es lo que nos ajusta los disquitos por donde pasa el hilo. Vamos a aflojarlos para que nuestro hilo corra muy fácilmente y no nos arrugue nuestra tela. Aquí, por ejemplo, es importante que ustedes tengan preparado su revés de su tela. En este caso, por ejemplo, yo estoy poniendo entre tela tricot adherible 2 capas y este es el forro. Ahora, yo tengo los apliques ya aquí prendidos. Este es la parte del centro de mi cinturón. Tengo prendido el cinturón, pues obviamente haciéndolo simétrico, un aplique que se ve del lado izquierdo, un aplique igual del lado izquierdo. ¿Cómo lo podemos identificar? Les voy a mostrar cómo identificar cuál es derecho e izquierdo de una tela con encaje que tiene apliques. Como vemos, esta es una tela, un encaje que tiene aquí una blonda. No es un encaje, es un tul tipo mesh, o el que le llaman en algunos países tul óptico, en donde vienen ya los apliques como este, y yo lo que voy a hacer es que los recorto y ya los podemos coser. Ahora, yo lo que les comentaba es que para empezar algún tipo de diseño, lo ideal es que pongamos derecho e izquierdo. Esto para que simplemente para que se vea simétrico. Recuerda que la simetría son las dos partes que se ven igual, pero como en contra, ¿sí? O sea, es la misma figura, pero una es derecha y otra es izquierda. Por ejemplo, aquí tengo yo los apliques. Generalmente este tipo de texturas las vamos a encontrar que traigan los apliques derecha e izquierda. Cuando no los tenemos derecha e izquierda, vamos a hacerlo continuo, pero ahorita actualmente ya casi todos los apliques vienen así. ¿Cómo vamos a identificar derecha e izquierda? Por ejemplo, nos vamos a centrar en este. Vamos a cortar la figura o el aplique y lo vamos a cortar obviamente con excedente para poder coser. ¿Cómo voy a saber yo cuál es la parte que le corresponde que sea simétrica? Muy fácil. Puedo hacer dos cosas. Por ejemplo, aquí, si yo la pongo encima de este aplique, vean cómo, por ejemplo, estas dos puntas se ven diferentes. Entonces, si yo la volteo y la acomodo, vean cómo me da exactamente la misma figura. Yo aquí tengo ya izquierda-derecha, indistinta de la que quiera utilizar para la derecha y la izquierda. Vean, aquí es el revés, acá está el revés. Entonces, si yo las abro, vean cómo es la misma figura, pero una corresponde al derecho, una corresponde al izquierdo, y ahora ya son simétricas mis apliques. Entonces, de esa forma ya nosotros podemos crear en una prenda que se vea bonito, que se vea simétrico. Y en el caso de que no lo tenemos, ¿qué vamos a hacer? Si tenemos en este caso todos los apliques que van hacia un lado, ¿qué podemos hacer? Miren, voy a ponerles como ejemplo estos apliques que son del mismo lado. Voy a cortar. Vamos a suponer que nuestra tela así viene. Apliques, todo del mismo lado. Vean el fondo, como tiene la misma forma. De hecho, aquí tiene una colita de excedente. ¿Qué pasa? Yo obviamente aquí no voy a voltear mi aplique. Entonces, ¿qué voy a hacer? Pues voy a llevar la línea que tiene continua y lo único que voy a hacer es que las voy a acomodar así. La diferencia es que no voy a tener un centro, ¿sí? Entonces va a ser
continuo. En el caso que yo quisiera hacer un centro, tendría que recortar y las partes que más se parezcan utilizarlas para hacer simetría. Pero si no, no se preocupen, siempre podemos utilizarlas de esta forma. Ahora, nos vamos a cómo las vamos a coser, tanto en máquina como con puntada a mano. Bueno, ya que tenemos lista nuestra máquina, ya que hicimos una prueba de costura, la parte de abajo de nuestro hilo, vamos a conservar el hilo al tono de nuestra tela. La parte superior vamos a utilizar el hilo nylon o en su defecto puedes utilizar un hilo al tono. Eso va a depender del tipo de máquina que tú tengas y si te funciona con hilo nylon, porque aunque no lo crean, no todas a veces quieren coser con hilo nylon. Ahora, nuestra aguja, vamos a poner una aguja delgada, de preferencia un número 11 o un número 9. En algunos países, si es por ejemplo mesh, vas a encontrar la aguja número 7 con punta bola, que es el ideal para coser en telas elásticas. Ahora, vamos a empezar a coser. Yo aquí, por ejemplo, en todos los apliques, yo ya pasé un pespunte fijando, como pueden ver, la parte central. ¿Eso para qué es? Para que no se mueva, ¿sí? Eso va a evitar que se muevan mis apliques. Ahora, voy a empezar a coser. Puedes empezar a coser indistinto. Yo en este caso, eso sí, ya hice una parte de la vista aquí. Y, por ejemplo, aquí, que voy a hacer el otro doblez de mi cinturón, aquí no lo voy a coser. ¿Por qué? Porque no quiero que las costuras me queden visibles aquí. Si yo forrara esta parte ya aquí, pues me va a quedar, si yo coso, me van a quedar los pespuntes, que es lo que yo no quiero, para dar un terminado fino. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Ya que tenemos prendidos nuestros apliques, aquí es muy importante plancharlos antes y ya después los vamos a prender. Vamos a empezar a coser. No se olviden de aflojar acá arriba los discos de su tensión y vamos a empezar a coser. Yo voy a conservar este prensatelas. Puedes cambiarlo por un lateral para cierre o puedes dejar esto, o incluso si tu máquina te lo permite lo puedes quitar. ¿Cómo voy a coser? Para que se va a escuchar el ruido de la máquina, yo lo que voy a hacer es que en las máquinas industriales tenemos acá abajo un pedal que es como una palanca en la rodilla que me ayuda. Vean, aquí están mis manos y sin embargo estoy levantando el prensatelas. Yo voy a manipular con mi rodilla eso. Si tú estás trabajando en una máquina familiar, hay otras técnicas que puedes utilizar con otros tipos de prensatelas, o incluso puedes quitar el pie. Vamos a empezar a coser. Aquí yo ya prendí el centro. Voy a empezar a coser por el borde donde está el hilo más grueso, y lo que voy a hacer es que voy a seguir la línea del contorno del aplique. Ese es el secreto para que se vea bonito, para que no se note que está cosido en la máquina, y a la hora del planchado y recortado del excedente, pues ya te quedó bien fino. Vamos a empezar a coser. Recuerda siempre empezar con un remate, aunque sea hilo nylon, ¿sí? Entonces voy a ver aquí, cosí esta parte, voy a hacer remate. No te olvides de levantar el prensatelas y vean cómo con mis manos voy a sujetar y voy a manipular la tela para moverla. Vean. Retiro los alfileres.
Aquí, por ejemplo, voy a voltear y voy a terminar de este lado. Y siempre vamos a procurar jalar un poquito el encaje o las telas para que quede muy lisito. Y obviamente pues ten cuidado de no pegarle a los abalorios, a las chaquiras, a las perlas, para que no se te vaya a estrellar la aguja. Eso sí, hay que prever tener varias agujas por si se nos arruina. Ahora, una vez que lo tenemos, corto mis hilos, mis excedentes, y vean cómo me queda la parte del revés. Estoy siguiendo la misma figura que tiene el aplique, que eso es lo importante. Ay, perdón, me equivoqué. Eso es lo importante para que nosotros la podamos coser y los bordes nos queden bonitos. Vamos a utilizar una tijera muy fina para recortar los excedentes con mucho cuidado. Recuerda que esto es un trabajo en el que nadie te está persiguiendo. Lo puedes hacer con toda la paciencia del mundo. Si tienes por ahí cosas que te distraigan, yo te recomiendo que lo hagas cuando ya no tienes distractores, para que te concentres. Ve cómo te va a quedar el aplique. Un aplique fino que ni parece que está cosido en la máquina, y que de esta forma vas a ahorrar mucho tiempo de trabajo. Obviamente las clientas, pues no le vas a decir, ay, te cosí 200 aplicaciones en la máquina. Ahora tú le cobras como si se lo hubieras cosido a mano. Entonces, vamos a recortar todo el excedente. Y en el caso, por ejemplo, aquí de bordes en los que yo todavía voy a hacer forro, no sé si lo notaron, aquí estoy dejando una parte sin coser, en esta parte, porque aquí voy a dar el terminado. Entonces esto se va a coser hasta el final. Siempre donde hay bordes dejamos al final esas partes. Entonces, seguimos recortando y nuestro aplique pues va a quedar pues perfecto. Esta técnica la puedes utilizar en cualquier tipo de tela, en novias, en corsés. Únicamente hay que tener cuidado si adentro tenemos varillas y tenemos cierres. Hay que tener mucho cuidado para que nuestra máquina no se nos vaya a arruinar. ¿Sale? Vean, de esta forma, vean cómo queda súper bien cosidita. Terminamos de pulir todo. Y entonces, por ejemplo, en este caso aquí, que tengo un pequeño hilo que se está zafando, recuerda que también por ahí tengo videos de cómo pegar después los abalorios. Hay que rectificar todo y volver a pegar lo que se nos cayó. Ahora, ya que queda así, vean, y sin tanta costura, ahora lo que vamos a hacer es que vamos a coser una a mano, para que veas cómo lo puedes hacer. Si no te animas, si tus encajes son costosos y sientes que los puedes arruinar, siempre tenemos la opción de coser a mano, pero nos vamos a tardar más. Entonces vamos a coser a mano. Bueno, ahora vamos a la parte de la costura a mano. ¿Qué necesitamos? Nuestra aguja, un dedal. Si acostumbras coser con dedal, hay de varios tipos. Desgraciadamente a veces los dedales no nos quedan a todas las personas. Por ejemplo es el que mejor me queda y lo tengo apachurrado si no se sale. Hay veces que podemos empujar la aguja con nuestro dedo medio o con nuestro dedo índice. Eso depende de cómo tú te acostumbres, ¿sí? Vamos a necesitar una aguja para coser. Y en este caso, ¿qué tipo de aguja pueden ser? Puede ser una aguja delgada, tipo estas, que son para... Miren, se las voy a enseñar aquí. Que son estas, que son para chaquira o bordado, que tienen el ojo de la entrada del hilo muy delgadito, pero la desventaja es que nos duran poco. Y de ahí siguen por tamaños, ¿sí? En grosor. Yo voy a usar una en grosor medio, porque voy a utilizar el hilo doble, ¿sí? ¿Por qué lo voy a utilizar doble? Porque necesito que me quede cosida de una forma fuerte, porque recuerden que el coser a máquina
es diferente a coser a mano. Coser a mano nos va a dejar siempre un pespunte diferente, y lo que vamos a hacer yo les recomiendo cuando vamos a coser apliques que hagamos con la hebra doble, ¿sí? Así, con 2 hilos. Creo que sí se alcanza a ver. Sí, con 2 hilos, ¿sí? Vamos a formar un nudo, y en el caso de que no hayas hecho la costura central para fijar la aplicación, te recomiendo que primero vamos a hacer la costura central. Ahora, a mí no me gusta utilizar aros como bastidor, porque desgraciadamente a la hora que metemos aquí el aro, el bastidor, pues se nos pueden arruinar las aplicaciones. Entonces a mí en lo personal no me gusta, pero si tienes una tela que te queda libre, lo puedes utilizar. ¿Cómo lo vamos a hacer? Con nuestra aguja e hilo vamos a escoger un punto donde vamos a empezar por el revés, y vamos a sacar nuestra aguja por un costado. ¿Y qué es lo que vamos a seguir? Vamos a hacer una puntada sencilla para simplemente seguir el borde del aplique, ¿sí? De esta forma. No hago cadena porque en realidad no lo necesito. Va a haber terminaciones en encajes donde quizás sí necesites poner un pespunte de cadenilla, pero en este caso no se necesita. Lo único que necesito es los bordes, rellenarlos con el hilo para que no se levanten. Miren, ¿sí? Ahí vamos. Vean. Y aquí, pues sí, lo importante es que solamente sea el hilo al tono. Y por ahí seguramente en las preguntas me van a decir que por qué no lo hice con hilo nylon. El hilo nylon para coser apliques lo utilizo solamente para coser piedras, perlas, cosas que vayan a tener peso. ¿Por qué? Porque generalmente al coser a mano con hilo nylon, quien ya lo ha utilizado no me quitará la razón, se enreda demasiado. Sí se puede, pero pues aquí en este caso que tengo tan lleno de canutillos, seguramente se me enreda terrible y por eso no lo voy a utilizar. Entonces vamos a coser así, siguiendo todos los puntos de la aplicación. Y pues como pueden ver, obviamente nos estamos tardando más que al coser en nuestra máquina. Entonces cuando nosotros hacemos este tipo de trabajo para nuestras clientas, necesitamos pues obviamente considerar el tiempo que nos vamos a tardar. Por eso yo considero importante que cuando hagan sus costuras consideren cuál es la mejor opción de hacer ciertas costuras. Muchas personas pueden, así como que los haters ahí, los odiosos de internet, pueden decir que esto no es alta costura, que bla bla bla, pero al final de cuentas pues ni estamos allá en la capital de la moda ni tenemos un registro de alta costura aquí en México. Entonces estas serían las técnicas más cercanas a hacer un trabajo de muy buena calidad y que podamos nosotros hacer un terminado fino, ¿sale? Entonces pues ahora sí que ya dependerá de ustedes cómo quieran cotizar su trabajo. Va a depender de la región, va a depender del tipo de diseño, pero pues vean las diferencias de hacerlo de una y de otra forma. En ninguna de las dos formas estoy reventando los abalorios, los canutillos, entonces para mí al menos es muy válida las dos, ¿sí? Y a mí me gusta máquina porque el tiempo que me tardo es mucho menor, que obviamente hay muchas partes donde yo no coso a máquina. Por ejemplo, hay curvas de busto que quizá allí, por ejemplo, no las hago en la máquina, pero por ejemplo faldas, por ejemplo así cinturones, apliques de corsé, que sí lo puedo hacer en la máquina.
Ahora, perdón, aquí donde terminé mi hilo, voy a rematar, voy a hacer una como ondita y voy a hacer un nudo. Debo de hacer un nudo para evitar que se nos vaya a levantar. A ver, aquí está, cosí solamente este lado. Vean el tipo de terminado que queda. Vean, es muy diferente a un terminado en máquina. Muy válido, muy bueno. Ya que lo terminamos, igual que en nuestro pespunte a máquina, vamos a limpiar los bordes. También de este lado vamos a limpiar los bordes. Este lado no lo cosí. Vamos a retirar el excedente, en este caso, que es de tul. Y aquí van a notar ustedes la diferencia del por qué en la máquina con el hilo nylon aflojamos la tensión para que no nos apriete que no apriete nuestro pespunte. Con mucho cuidado esto siempre, ¿eh? Y listísimo. Así quedó. Así quedó. A máquina, pespunte a mano, ¿sí? Creo que no hay mucha diferencia más que el tiempo de trabajo que le estamos dedicando a una prenda. Considérenlo, aprendan, practiquen y recuerden que solo la práctica nos ayuda a mejorar. Y ustedes decidan con sus clientes, con sus trabajos, cómo podemos acelerar nuestros procesos para que nuestro trabajo sea más rápido, podamos cobrar bien, pero pues que tampoco nos tardemos 2 meses haciendo un bordado, ¿sale? Además, esto no es un bordado, esto es un cosido de apliques. Entonces es mucho más fácil, pero mucha gente le llama bordado porque pues ya le damos la vista, ¿sale? Voy a terminar de hacerlo y pues ya verán el resultado. Es solamente un cinturón de adorno, pero como pueden ver, pues hay muchas formas de trabajar, ¿sí? A mano, a máquina, y ustedes deciden cómo hacerlo. Nos vemos en la próxima. Les recuerdo, soy Berenice Cepeda, mi canal Costura en Video y también mi canal Costura Fácil y Creativa continúa. Les dejo los enlaces para que no se pierdan todos mis videos y muchas gracias por seguirme viendo. Un saludo a todos, bye.